aquí nosotros quisimos colocar esta clase que se llama esplagnología, que en teoría usted sabe que continúa el curso con aparato respiratorio, después digestivo y después genital. ¿Y por qué colocar una clase de esplagnología? Porque necesitamos que usted entienda eso como que se englobe totalmente, con conceptos que son básicos de las vísceras, para que usted finalmente se dé cuenta de que cuando se habla de pulmón, hígado, intestino, faringe, tráquea, tienen características que son similares y que las diferencias están fundamentadas desde la embriología y están fundamentadas también en relación a si son vísceras o son órganos. Y aquí vamos a detenernos también a hablar un poco de cuándo comenzar a conversar de que una estructura es visceral y cuándo una estructura es un órgano, cuándo es cavitado o mantiene un lumen dentro y cuándo es una estructura que se denomina maciza, que puede ser víscera u órgano. O sea que de aquí para adelante no es llegar y decirle a cualquier cosa que usted vea víscera cavitada u órgano cavitado o macizo. Hay que hacer las diferencias. Esas diferencias son a partir desde la embriología, por lo tanto nos vamos a meter en algo de embriología para poder ver cómo es el origen de estas estructuras que se denominan bolsas serosas, para terminar hablando finalmente de peritoneo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esplagnología, igual como lo hicimos cuando nombramos esplagnocráneo, ¿se acuerda? Hicimos una diferencia entre esplagnocráneo y neurocráneo. Y dijimos que el neurocráneo guardaba relación con el cerebro, ¿cierto? Y el esplagnocráneo con las vísceras de la cara. Por lo tanto, esplagno es un término homólogo a decir víscera. Y víscera es un vocablo derivado del latín viscus, que significa húmedo. ¿Ya? Por lo tanto, las vísceras son húmedas. Y en esta disciplina nosotros incluimos el aparato respiratorio, digestivo y urogenital. La profesora Paola ya habló algo de genital con usted, adelantando parte de lo que nosotros íbamos a hacer en la última etapa del curso. Este es un concepto que a mí me parece muy relevante. El que dice víscera se refiere a elementos que son revestidos por membranas serosas. Las membranas serosas o bolsas serosas tienen una derivación embriológica y luego histológica que es común para todas las vísceras. Es decir, que el primer concepto que nosotros vamos a mantener es que toda estructura que esté revestida por bolsas serosas, usted le va a poder denominar como víscera. Si no tiene bolsa serosa, es un órgano. Eso es importante. Ahora usted dirá, sí, claro, sí, estoy bien, pero ¿qué es una bolsa serosa? Entonces, ya vamos a ir ahí. Está inervada por porción autónoma del sistema nervioso. Estas estructuras serosas también llevan o sirven de vehículo para las estructuras nerviosas autónomas. Entonces, haremos primero la diferencia entre órganos y vísceras y diremos que las vísceras son húmedas, que las vísceras están revestidas por bolsas serosas, en cambio los órganos no. Perfecto. Y después vamos a hablar sobre bolsas serosas. Pero ahora vamos a hablar la diferencia entre estructuras que son macizas y las que se denominan cavitadas, sean vísceras u órganos. Entonces, ¿cuándo una víscera u órgano es macizo? Es cuando es duro, ¿cierto? Cuando no tiene una cavidad. Cuando una estructura es maciza y mantiene un estroma, que es un tejido de sostén, un tejido estructural, que va a darle los lineamientos, el pilar, el fundamento para que otras células u otros tejidos hagan una función precisa que se denomina parénquima. Por lo tanto, para que sea maciza, necesariamente tenemos que tener estroma y parénquima. Y el parénquima va a ser un tejido o celular o células que van a tener una función precisa para esa víscera u ese órgano, como el hepatocito, por ejemplo, para el hígado, ¿cierto? Ahora, estas estructuras que se denominan macizas tienen cortezas, como por ejemplo, nosotros hablamos aquí de un riñón, hablamos de la corteza renal. Pero más que la corteza, porque la corteza normalmente las vísceras u órganos macizos la mantienen, pero no es siempre. Lo que sí siempre se cumple es que tienen ilio y pedículo. Es decir, el ilio es el espacio por donde una víscera u órgano macizo
deja para que ingresen o emerjan estructuras que son vasculares, nerviosas y propias de la víscera. Eso significa que, por ejemplo, la puerta hepática deja entrar a la tríada hepática. ¿Cuál es la tríada hepática? La arteria hepática, la vena, porta y el conducto hepático. Entonces tenemos unas estructuras vasculares y estructuras que son propias de la víscera, como el conducto hepático, ¿cierto? Por lo tanto, esa tríada hepática nosotros la vamos a denominar pedículo hepático. Ahí está el término de pedículo. Pedículo. Y el lugar por donde ingresó se denomina ilio hepático. Ahora, dependiendo el órgano en el cual usted esté, toman nombres diferentes. Algunos van a ser, por ejemplo, la raíz pulmonar o la puerta hepática, pero al final igual es el concepto entre ilio y pedículo, sabiendo de que el ilio es el espacio por donde ingresa el pedículo. Y el pedículo son las estructuras neurovasculares, es decir, una arteria, una vena, nervios, también linfonodos y estructuras propias de la víscera, un uréter, ¿cierto? Una pelvis renal, un conducto hepático, un bronquio, estructuras propias de una víscera. Esos pasan por un ilio y esos son el pedículo. Por lo tanto, para que sean macizas, necesariamente deben tener estroma, parénquima, corteza, ilio y pedículo. Ahí entonces estaríamos hablando de una víscera u órgano que es compacto, es macizo. Si no tiene estas características, entonces es cavitaria, es decir, que mantiene cavidades dentro. Y como tiene cavidades dentro, cumple con estos dos requisitos. No tiene ilio, por supuesto, entonces no tiene pedículo. No tiene ilio, no tiene pedículo. Pero además tiene una estructura trilaminar. Y como tiene una estructura trilaminar, mantiene una capa que es externa, que puede ser de varios tipos de tejido. Puede ser una adventicia, puede ser una cápsula fibrosa, puede ser una bolsa serosa, pero siempre tiene un tejido externo, un tejido medio, y el tejido medio normalmente es muscular, y un tejido interno que va a ser la mucosa. Por lo tanto, esta estructura que es trilaminar es la clásica que nosotros vamos a encontrar en una víscera u órgano que se denomina cavitado. El corazón, por ejemplo, el corazón es una víscera cavitada, ¿cierto? Es una víscera cavitada porque tiene una estructura externa que es el epicardio, que es una bolsa serosa. Tiene un miocardio, que es muscular, que es propio de la víscera, ¿cierto? E internamente tiene endocardio, ¿ya? Que actúa como si fuera una mucosa. Bien, una vez que hemos hecho la diferencia entre estructuras que son cavitadas y estructuras que son macizas, ahora sí entendamos lo que es una bolsa serosa, porque habíamos dicho que para ser considerada víscera nosotros necesitábamos que pudiese ser envuelta en esta bolsa serosa. Y las bolsas serosas se convierten después en lo que se denominan sacos serosos. Y los sacos serosos son varios. Los sacos serosos se disponen a través de dos láminas. Una lámina que va pegada a una pared. Y cuando nosotros hablamos de una pared, yo les dije que siempre las paredes son musculares. Por lo tanto, va pegada a la musculatura. Y otra que va pegada, por ejemplo, a la víscera. O sea, una está en íntima relación con la víscera y otra está en una relación indirecta. Podría estar pegada a una pared o podrá estar lejos de la víscera. Y entre medio, entre las dos, dejarán un espacio. Como lo que nosotros hablábamos sobre pericardio. Nosotros decíamos que el pericardio era fibroso y era seroso, ¿cierto? Las porciones serosas también eran dobles. Esas porciones serosas son sacos serosos. Por lo tanto, tiene una lámina que es visceral y una lámina que es parietal. Y entre ambos, una cavidad, que nosotros hablábamos como cavidad pericárdica, ¿cierto? Pero esa cavidad pericárdica no tiene aire, sino que tiene líquido, que es, en este caso, líquido pericárdico. Pero se cumple el mismo concepto para cualquier víscera que mantenga, por lo tanto, los sacos serosos.
¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, la cavidad pleural. Es decir, las pleuras son homólogas a las bolsas serosas del corazón. Por lo tanto, la cavidad pericárdica, la pleura, el peritoneo y la cavidad vaginal del testículo son todas bolsas serosas. Y la cavidad vaginal básicamente es una derivación de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, lo que nosotros vemos ahí es una derivación del mismo peritoneo. Por lo tanto, creo que debemos darnos cuenta de que todas, la pleura, el peritoneo, el pericardio y la cavidad vaginal tienen las características de bolsas serosas, son todas entonces vísceras, y todas tienen este espacio. Como todas tienen este espacio, van a tomar distintos nombres, pero van a tener más o menos las mismas funciones. ¿Cuáles van a ser las funciones de esos espacios? Van a ser mantener un potencial de movimiento. Tienen líquido interpuesto y mantienen un potencial de movimiento desde la lámina más interna hacia la más externa. Bien, entonces cuando nosotros decíamos que las vísceras u órganos cavitados tenían una estructura trilaminar, decíamos, si es víscera, mantendrá una túnica serosa. Adicional, como era trilaminar, mantendremos una túnica muscular, que puede ser varias camadas. Normalmente ocurre que existe una camada o una capa circular interna y una longitudinal externa, o más de dos, como en el estómago o como en el útero. Y una túnica que es mucosa. Yo creo que lo más importante de las estructuras que se denominan trilaminares y que son por lo tanto cavitadas son las túnicas mucosas, porque la túnica muscular más o menos es la misma para todas. Las túnicas serosas son más o menos las mismas para todas. Hablamos recién que son lo mismo para una pleura que para una cavidad pericárdica, ¿cierto? Que para un corazón, como para un testículo, como para una víscera que es del sistema digestivo. Entonces, ¿dónde está el secreto entre que funcionen de una forma o de otra? Aquí, túnica mucosa. Por lo tanto, tal vez estas podrían tener un origen embriológico común. Y de hecho lo son. Pero esto tiene un origen embriológico distinto. Las túnicas mucosas derivan del endodermo y el resto deriva del mesodermo. Por lo tanto, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué una mucosa no derivó del mismo mesodermo? No es que la mucosa es una estructura extremadamente compleja, porque la mucosa, para poder hacer la diferencia, que lo hablábamos con la profesora Paola, entre tener células que sean productoras de ácido clorhídrico, por ejemplo, y células que sean ciliadas, por ejemplo, para provocar el movimiento del moco. Entonces, la diferencia es tan abismante entre una y otra, que estamos hablando entre un epitelio digestivo, por ejemplo, y un epitelio respiratorio. Pero el resto de las estructuras son comunes. Las túnicas serosas las entendemos como estas bolsas serosas que dan la característica de víscera. Pero, ¿qué pasa si no la tuviera? Bueno, si no la tuviera, inmediatamente ya no es víscera, sino que es un órgano. Vale, y si es un órgano, ¿cómo va a estar revestido periféricamente? ¿Qué es lo que va a poseer periféricamente o externamente? Mire, puede ser reemplazada por una cápsula, como lo que ocurre a nivel renal. Puede estar reemplazada por una adventicia, como lo que ocurre a nivel vascular, como las arterias. Puede tener una túnica fibrosa, como por ejemplo la logia parotidia, como por ejemplo la glándula tiroides, la paratiroides. No es bolsa serosa. Entonces, ¿qué es? Una túnica fibrosa. Y esas túnicas fibrosas derivan de fascias. Estamos mezclando conceptos. De fascias, sí, de fascias musculares que se proyectan, por ejemplo, en el cuello y envuelven una estructura. Entonces es una túnica fibrosa, pero eso no tiene nada que ver con una bolsa serosa. Por lo tanto, como no tiene que ver con una bolsa serosa, no cumplirán el mismo requisito. No habrá doble, no habrá una cavidad, no habrá líquido. No, entonces esta será más bien para fijar una estructura en el cuello.
que no se mueva. Y entonces la bolsa serosa, ¿cuál es su fin? Hacer que se mueva. Darle potencial de movimiento. Si no tuviera potencial de movimiento una pleura, usted no podría respirar. Una cavidad pericárdica, usted no podría vivir. Si usted no tuviese potencial de movimiento a nivel digestivo, usted tampoco podría vivir, porque no sustentaría los movimientos peristálticos. No necesita de que ciertas estructuras se movilicen dentro de cavidades. Y por supuesto que también se autolimiten en el movimiento. El peritoneo también se nos da, porque básicamente es una amarra a una víscera que le dice, muévase en este sentido, pero no se mueva en ningún otro sentido. No puede pasar un corazón de un lado a otro. Por lo tanto, está amarrado en su lugar, pero se puede, le da potencial de movimiento. Por lo tanto, le da potencial de movimiento y limita el movimiento a la vez. Es una bolsa serosa, por eso es tan extraña, por eso es tan importante manejarla. Y las túnicas vaginales, bueno, la túnica vaginal deriva de las bolsas serosas. Pero como no es igual, bueno, entonces podría ser reemplazada, se llama, por una túnica vaginal. Pero esta debemos considerarla como una bolsa serosa. Ahora, esta tela que se denomina la subserosa, es decir, la que se encuentra por debajo de la serosa, separa las capas musculares subyacentes. Y eso es importante, es decir, existe un tejido histológico que separa la bolsa serosa de las estructuras que son derivados musculares, de tal forma que se pueden separar después en el adulto. O sea que una bolsa serosa, a pesar de estar íntimamente ligada a la pared de un abdomen, por ejemplo, o a una víscera, igual, si usted la tracciona y la disecciona, la puede separar. Pero están íntimamente ligadas. Por ejemplo, un epicardio, usted lo vio, es brillante, ¿cierto? Pero si nosotros empezáramos a traccionarlo, sí, se desgarrarían porciones del tejido muscular, pero se lograría separar. Y están separadas histológicamente por esta tela subserosa que es muy delgada. Las túnicas musculares que están bajo las bolsas serosas, o bajo las cápsulas, o bajo los tejidos fibrosos, son de varios tipos. Podría ser musculatura estriada, lisa o cardíaca, pero normalmente nosotros hablamos de que existen dos tipos de fibras que sustentan los movimientos que son peristálticos o movimientos que tengan que hacer las vísceras, que son fibras circulares internas y longitudinales externas. Algunas veces, en algunas vísceras, estas fibras se desarman y forman nuevas fibras que son en sentidos parabólicas, oblicuas, y empiezan a complejizar un poco más a la situación de la víscera. Y eso ocurre, por ejemplo, como habíamos dicho, en estómago, sobre todo en uréter también, y también en útero. Y dijimos también que de las túnicas mucosas, que son endodérmicas, tienen todo este contingente de tejidos, que ustedes lo manejan porque esto es de epitelio, ¿cierto? Y es un contenido que usted en teoría ya lo vio. Entonces, ¿por qué le coloco esta imagen? Porque de toda esta túnica mucosa, que es amplia y es compleja, lo que nos llama la atención es la formación del epitelio. Porque los epitelios diversos que va a tener la mucosa nos van a dar una función precisa a la víscera en la que estemos. Entonces, existirán errores, por ejemplo, errores genéticos, en que una mucosa mantenga un epitelio distinto al que debió haber tenido. Sí. Entonces, existirá, por ejemplo, la diverticulitis de Merkel, que también lo hablábamos delante, ¿cierto? En el cual tejido que debió haber sido, por ejemplo, pancreático, está en el intestino delgado, porque mantiene un trozo de epitelio que se lo robó embriológicamente y lo transfirió al intestino, a un asa yeyunal, por ejemplo, a un asa ileal. ¿Y qué ocurre? Bueno, los jugos pancreáticos se comienzan a secretar en el medio del intestino. Tremendo. No solamente una bolsa, sino que de repente hay restos embrionarios de tejidos mucosos que no debieron haber estado ahí. También puede pasar que un trozo de mucosa gástrica esté puesto en el intestino. Imagínense, ácido clorhídrico siendo producido en un asa intestinal.
Entonces, para nosotros entender el origen de las bolsas serosas, porque lo primero que yo quiero transferirle es que usted diga, ah, vale, las bolsas serosas son importantes, no es igual que una túnica fibrosa, que una cápsula, que una adventicia. No, son más sencillas, cada una tiene su gracia. Pero las bolsas serosas son estructuras que están muy bien confeccionadas para dar movimiento y limitar el movimiento. Y son dobles láminas. Bueno, y en el centro de cada una hay un espacio, y en ese espacio hay líquido para que roce una, o más bien para que no roce una contra la otra. Entonces, ¿de dónde emergió todo esto? Y además, ¿cómo dejó atrapado a una víscera? ¿Cómo atrapó un trozo de víscera para que finalmente quede estas estructuras externas y la víscera quede en el centro? Bueno, ocurre que en los embriones, cuando ya son trilaminares, estamos hablando de un embrión de 4 semanas, para hacerlo más académico, ¿cierto? No vamos a bajar tan al límite. De 4 semanas, tenemos un embrión aquí, ¿se ubican en esta imagen? ¿Sí? ¿Qué sería esto? Un saco vitelino. ¿Y esto? Cavidad amniótica. Perfecto. Es decir, que lo que se encuentra hacia el saco vitelino en el adulto será dirigido hacia anterior. Y lo que está hacia la cavidad amniótica es hacia posterior. De tal forma de que en el crecimiento cefalocaudal del embrión, pero también en el crecimiento lateral, se va a producir una situación muy particular. Porque el mesodermo, fíjese, el mesodermo comienza a crecer y del mesodermo lateral comienzan a emerger dos láminas. Una lámina está pegada a la cavidad amniótica y por lo tanto va después a estar pegada al cuerpo del individuo o a una pared. Y nosotros la vamos a llamar como somatopleura. En cambio, otra lámina del mesodermo lateral, que se va a denominar esplagnopleura, y como se denomina esplagno, va a ir hacia anterior y va a tomar parte del saco vitelino, y se va a pegar al saco vitelino porque del saco vitelino se va a extraer posteriormente las mucosas. Y se van a extraer fundamentalmente trozos del saco vitelino, por ejemplo, para fabricar el intestino primitivo, de donde derivará todo el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Por lo tanto, cuando existe este plegamiento lateral, se forman estos dos bracitos que van a ser la somatopleura y la esplagnopleura, y entre ambos existirá una cavidad, que nosotros la denominamos celoma intraembrionario, ¿cierto? Bien. Esto es entonces lo que ocurre ¿por qué las bolsas serosas son dobles? Porque una membrana será derivada de la somatopleura y la otra de la esplagnopleura, y por lo tanto mantendremos una lámina que va a estar alejada de la víscera, derivada de la somatopleura, y una lámina que está íntimamente pegada a la víscera, que nosotros, por ejemplo, hablábamos de epicardio, ¿cierto? Esa está íntimamente pegada a la víscera, y eso es esplagnopleura. Y entre ambas, una cavidad, el celoma intraembrionario o la cavidad celómica. Pero, mire, aquí se ve mucho más bonito este plegamiento lateral y las estructuras que estábamos hablando antes. Porque aquí, hacia inferior, vamos a estar en presencia del saco vitelino, y por acá vamos a estar analizando la cavidad amniótica. De tal forma de que aquí se puede ver muy bien esta estructura que se llama mitocondria, que guía el crecimiento nervioso, ¿cierto? Y ahí está el tubo neural. Pero en el mesodermo acá, el mesodermo lateral, podemos ver estas dos estructuras que son la somatopleura, miren, la somatopleura, la esplagnopleura y el celoma intraembrionario. De tal forma de que cuando esto comienza a crecer mucho más en sentido lateral y también en sentido cefalocaudal, se comienza a estrangular al saco vitelino. Y como se estrangula, finalmente les deja para sí un trocito de endodermo. Ocurre esto entonces. Se comienza a estrangular el saco vitelino, se conforma la cavidad celómica, un conducto entre el saco vitelino
y lo que va a ser el intestino primitivo, que se denomina conducto ónfalo-mesentérico, y finalmente se estrangula completamente, miren, y deja un trocito en amarillo, conservado en amarillo, en amarillo, en amarillo, de mucosa, o más bien de endodermo. De tal forma de que empieza a dar la característica, este es el que le da la característica, por ejemplo, al aparato digestivo. De tal forma de que mantendremos la esplagnopleura, mire, pegadita al endodermo y la somatopleura alejada del endodermo. Y entre ambos la cavidad o el celoma intraembrionario. Y esto, si nosotros lo pensamos en el adulto, es lo mismo que decir, por ejemplo, que esto es un intestino, una asa intestinal, que esto es peritoneo, como se llame para el asa intestinal, pero peritoneo, que viene desde la raíz posterior, y que esta estructura correspondería a la cavidad peritoneal principal. Es decir, que toda esa lámina serosa quedó pegadita al abdomen. Entonces hablamos después de un peritoneo parietal. Y hablamos después de un peritoneo visceral. Después, claramente, en el peritoneo hablaremos de distintas porciones. Entonces hablaremos de esto es un meso, esto es un aumento, esto es un ligamento, esto es un receso, esto es un repliegue. Siempre son partes del peritoneo. Pero lo fundamental es que usted entienda de que los sacos serosos derivan del mismo lugar y que además se trajo para sí un trozo de endodermo para poder provocar o para poder mantener una diferencia entre una estructura que es respiratoria, una estructura que es digestiva, una estructura que es cardíaca, por ejemplo, y una estructura que es visceral, por ejemplo, testicular. Nosotros, si vemos un plegamiento ahora cefalocaudal de lo que estábamos analizando, mire cómo se comienza a formar, en amarillo, estamos viendo el endodermo, se comienza a formar los límites, que son cefálicos y caudales del sistema o el aparato digestivo. El límite más craneal va a corresponder a una membrana que se denomina membrana bucofaringea, donde va a comenzar entonces el aparato digestivo y la boca. Y el límite más caudal va a ser lo denominado membrana cloacal. Pero fíjense que previo a la membrana cloacal mantenemos una estructura que nosotros la denominábamos alantoides, ¿cierto? Y que el alantoides, mire lo que le voy a decir. El alantoides no es más que la diferencia peritoneal en el abdomen de la diferencia entre lo que son vísceras abdominales y vísceras pélvicas. Entonces es el límite entre las vísceras que se ubican en la pelvis y las vísceras que se ubican en la cavidad abdominal. De tal forma que el alantoides después se va a transformar en los recesos subperitoneales. O sea, va a ser los recesos que van a estar en relación a la vejiga urinaria, al útero y al recto, como el receso de Douglas, que es tremendamente importante en las mujeres. Por lo tanto, todos estos recesos peritoneales hasta donde llegó el límite del peritoneo va a ser lo que anteriormente se produjo como el alantoides. Sabemos entonces que estas estructuras son comunes para el aparato respiratorio, digestivo, ¿cierto? Y a nivel cardíaco. Entonces hablaremos de algunos conceptos que a mí me parecen importantes del aparato respiratorio, sobre todo en relación a las pleuras, ¿ya? Nosotros sabemos que, vamos a tener clase de respiratorio, pero nosotros sabemos que el pulmón es una víscera o es un órgano. Es una víscera. ¿Es macizo o es cavitado? Entonces, ¿está cavitado? ¿Es trilaminar? ¿No tiene híleo? Es macizo. Otra cosa sea que usted que esté lleno de aire, eso no importa. No es una característica. Pero es macizo, tiene un hilio, tiene pedículo, tiene estroma, tiene parénquima. Por lo tanto, esta víscera maciza está revestida por una bolsa serosa, que nosotros le llamamos pleuras. Entonces ahora se entiende, si yo le digo, ¿es que existe una pleura visceral y una parietal? Sí. Y entendería que si yo le digo, y entre ambas existe un espacio que es virtual, porque esté en el líquido nada más,
y que por lo tanto le permite el movimiento de expansión a un pulmón. Pues si yo no le explicaba lo que era la pleura, o no le explicaba lo que era el saco seroso, ¿cómo usted entendía de que ese epitelio, que de la bolsa serosa se denomina mesotelio, que es un epitelio plano simple, y es que es capaz de disminuir el roce entre las estructuras, y es tan noble con nosotros? Entonces las pleuras se reflejan, una pleura visceral de pleura parietal, y mantienen un espacio, ¿cierto? En ciertas porciones, después vamos a llegar a esto, en ciertas porciones de cuando usted visualiza un pulmón, están las pleuras viscerales y parietales en contacto y no hay pulmón. Y donde no hay pulmón se le denominan recesos pleurales, o sea, espacios de pleura. Entonces hablamos de que existen recesos o espacios nada más, que son los que le dan la expansión o el potencial de expansión a un pulmón. Y hablamos de recesos, por ejemplo, costomediastínicos, costodiafragmáticos, etcétera, costovertebrales, pero lo más importante son los costodiafragmáticos, que son estos, que es donde se ve mucho más celeste, ¿cierto?, que no está ocupado por pulmón. Los recesos costodiafragmáticos, entonces, son extensos, se proyectan hasta el abdomen. No es que estén dentro del abdomen, no, al nivel abdominal, o sea, se proyectan aproximadamente hasta T10 o T11. De tal forma que si nosotros hacemos un corte en la región supramesocólica del abdomen de un individuo, en un corte, por ejemplo, de una resonancia magnética, nos encontramos con tórax. Porque por los lados veríamos los recesos pleurales. ¿Se entiende? Es decir, que cuando hacemos un corte a nivel diafragmático o levemente bajo el diafragma, usted no se va a encontrar solo con abdomen. Se va a encontrar con parte de la cavidad abdominal y con parte de la cavidad torácica. Porque la cavidad torácica, en relación a estos recesos costodiafragmáticos, se proyecta mucho más hacia inferior. Eso lo quiero decir. Los recesos costomediastínicos son importantes porque se pueden observar en la radiografía de tórax, anteroposterior del tórax. Y donde el receso costomediastínico del lado izquierdo es más amplio, más prominente, por la presencia de la escotadura cardíaca, que nos extrae un trozo de pulmón, ¿cierto? Y por lo tanto queda un receso costomediastínico mucho más prominente que el del lado derecho. Adicional a esto, mantenemos recesos que son muy difíciles de ver, de hecho no se ven en una radiografía anteroposterior de tórax, que son los recesos costovertebrales, que son pequeños espacios pleurales que se ubican entre las pleuras y la columna vertebral y los procesos transversos de las vértebras. Por eso hablamos entonces de espacios o recesos vertebrales. Otra cosa importante es que no solamente existen recesos, estos recesos además se transfieren también al sistema digestivo, también existen. Sino que si usted se lo imagina y lo mira ahí y le coloca atención, existen lugares donde la pleura se refleja, es decir, cambia de dirección abruptamente. Por ejemplo, tenemos una pleura que es costal y de repente cambia de dirección y se mete hacia el mediastino. Entonces, hablamos ahí de líneas de reflexión pleural. Líneas de reflexión pleural. Y las líneas de reflexión pleural, ¿por qué son importantes? Porque se pueden observar en una radiografía y hablan de una anatomía normal. Por lo tanto, en algún momento, yo creo que en semiología o medicina interna le van a hablar de esto. Entonces, las líneas de reflexión pleural, vamos a tener una línea external, que es esa, miren, línea external, esa y esa, que son distintas, la del lado derecho y la del izquierdo, por la misma presencia de la escotadura cardíaca. Y una, de hecho, la del lado izquierdo es la más visible, la del lado derecho es casi imperceptible, la línea de reflexión pleural. Estamos hablando de imperceptible a nivel radiográfico. Si usted hace una disección, usted las vería. Los recesos pleurales, lo más importante, los costomediastínicos y los costodiafragmáticos. La línea costal. ¿Cuál es la línea costal? La reflexión pleural que se ubica en relación a la pleura costal y la pleura diafragmática, o sea, el cambio de dirección oblicuo que se produce acá. Esa es la línea de reflexión pleural costal, esa y esa. Y son oblicuas descendentes.
Por lo tanto, son importantes de al menos saber o que haya sido nombrado. Existen tejidos glandulares, glándulas que son anexas al tejido digestivo, que algunas serán consideradas vísceras y otras serán consideradas órganos o glándulas. Eso va a depender. ¿De qué? De si tienen peritoneo o no tienen peritoneo. Porque el peritoneo es una bolsa serosa. Por lo tanto, sabremos que un hígado está peritonizado en un 87%. Pero la mayor parte del corazón está peritonizada, a pesar de que tiene un área desnuda de la región del hígado. De tal forma de que sabemos que está peritonizado, por lo tanto podemos decir que es una víscera, pero al mismo tiempo sabemos que es una glándula. ¿Bien? El páncreas, una glándula que no está peritonizada, es retroperitoneal, es una glándula que está detrás del peritoneo. Entonces aquí empezamos a hablar de peritoneo. Y aquí se complica todo, porque si quiero empezar a hablar de esto, que es retroperitoneal, intraperitoneal, parcialmente peritonizado, usted dice, bueno, aquí me perdí. O sea, vamos a tener que explicar ahora qué es el peritoneo. Pero existe un contingente de glándulas anexas al tubo digestivo que deben ser estudiadas, como la glándula parótida, glándula submandibular, la glándula sublinguales, parótida, submandibular, las glándulas sublinguales, el páncreas y también la vesícula biliar y también el hígado en sí. Y vísceras pélvicas, que nosotros hablábamos de que las vísceras pélvicas, entre vísceras pélvicas y las vísceras abdominales existían bolsas o sacos serosos, miren, esos son sacos serosos, un saco, ahí hay otro saco. Y en el embrión, esta región era llamada alantoides. Pero en el adulto se forman recesos importantísimos clínicamente. Importantísimos. ¿Cuáles son importantes? Todos. Porque siempre usted se quiere casar con algo. ¿Cuál estudio, profe? ¿Qué es más importante? Esa pregunta, ayer me la hicieron. ¿Qué es más importante? ¿Saben que no me fue? Leen la prueba, a ver. ¿Qué es más importante? ¿Esto o esto? Digo, todo. Porque es que no me fue tan bien en la prueba, me dicen. Es que no me fue muy bien en la prueba porque yo me enfoqué en tal cosa. Ahí está el error. Usted no se debe haber enfocado en nada. Usted debe haber estudiado todo por igual. ¿Entiende? Porque lo que se les dice en la cátedra, chiquillos, es un resumen. Nosotros hicimos nosotros mantuvimos todos los textos en un colador y le estamos dando todo esto molido para que usted no tenga que hacer la búsqueda de las cosas que son importantes y menos importantes. Lo que es importante es lo que está en la cátedra. Bien, entonces ya vamos a hablar de los recesos. Ahora, cuando hablamos de recesos, por ejemplo, que son pélvicos, ¿cierto? Y nosotros hablamos de recesos pleurales, son lo mismo. Son espacios. ¿Me entienden? Solamente que unos están entre las vísceras que son de aparato respiratorio y otras son de las vísceras del aparato digestivo, pero son lo mismo, un espacio. ¿Qué son entonces el peritoneo? Dos láminas serosas, derivadas de la somatopleura y esplagmopleura, y una cavidad interpuesta con un líquido. Está compuesto por un tejido histológico que se denomina mesotelio, y cuando se daña, o cuando lo tocan, o cuando se inflama, pierde su movimiento. Es muy quisquilloso. Cuando el peritoneo usted lo toca, cuando un cirujano, por ejemplo, toma las vísceras, inmediatamente el peritoneo se resiente, de inmediato. Y se resiente y se comienza a inflamar y se comienza a retraer y se mueve. Se mueve tanto que es capaz de, este peritoneo, de llegar, las áreas libres de peritoneo, es capaz de llegar a un área del abdomen y avanzar hacia otra área del abdomen, por ejemplo, para limitar un proceso infeccioso de inicio, fuso. ¿Por qué? Porque lleva en su tejido, a nivel del mesotelio,
lleva revestido además tejido linfático, por lo tanto lleva placas linfáticas. Y eso significa de que si yo llevo a una región precisa este peritoneo con este sistema linfático, puedo limitar un proceso, por ejemplo, infeccioso. Entonces se le denomina el peritoneo en policía del abdomen, policía del abdomen. Y a la región que está recubriendo el abdomen, cuando usted abre la cavidad abdominal, se le denomina el delantal del anatomista, o también el aumento mayor, ex epiplón mayor o delantal del anatomista. Diferencias entre hombres y mujeres en el peritoneo hay. Por ejemplo, el peritoneo a nivel subperitoneal, es decir, bajo la cavidad peritoneal principal, a nivel del alantoides, cuando hablamos a nivel embrionario, existe una abertura en la mujer por la presencia y la incorporación del útero. Por lo tanto, el subperitoneo en la mujer está abierto, en el hombre no, está cerrado. El hombre tiene solamente 2 recesos que son pélvicos, la mujer 3. Entonces, existen algunas diferencias en relación al peritoneo, sobre todo a nivel de subperitoneo. Si nosotros hablamos de peritoneo, y antes que lo empecemos a nombrar, tenemos que entender lo siguiente. El peritoneo y las bolsas serosas tienen una tasa de producción y de reabsorción de este líquido, sea cual sea el líquido pleural, sea un líquido pericárdico, sea el líquido del peritoneo, una tasa de producción y de reabsorción que está muy bien regulada, porque es mínima. Pero si se pierde esa relación de producción y absorción, entonces inmediatamente vamos a tener un problemón, porque por ejemplo a nivel peritoneal, si existe una sobreproducción y una baja tasa de reabsorción del líquido peritoneal, obtendremos una ascitis, que se denomina también hidroperitoneo, líquido dentro de la cavidad abdominal principal, pero no 20 ml, estamos hablando de litros, de varios litros de exudado de líquido peritoneal, que es muy común, por ejemplo, en las metástasis o en cirrosis hepática, hipertensión portal, pero en general, cuando se ve un abdomen abultadísimo, se piensa en un hidroperitoneo o ascitis, que además normalmente debe ser drenada, ¿cierto? Ahora, eso puede ser séptico o aséptico, o sea, puede estar infectado adicionalmente, o no. Ambas son malas. ¿Por qué? Porque esas cantidades de líquido aumentan la presión intraabdominal, reducen el potencial de movimiento de las vísceras, tiene una serie de signos y síntomas que hacen necesario intervenir. Otra cosa interesante es que cuando existe una perforación intestinal, hago la diferencia entre trauma o herida penetrante, porque una perforación puede ser abdominal, como un cuchillo, un arma blanca, pero puede ser traumática nomás, sin una perforación abdominal, por ejemplo en un accidente automovilístico, donde una asa intestinal se rompe y su contenido lo vierte dentro de la cavidad abdominal. Ambas van a causar una irritación peritoneal, ¿cierto? Pero adicional a eso, en ambos casos entra aire. Y cuando entra aire en una cavidad que estaba cerrada, ocurre que existe una bolsa de aire en el abdomen alto. El aire inmediatamente sube, asciende hacia el hipocondrio izquierdo y se ubica una bolsa de aire que se puede detectar a nivel radiográfico. Por lo tanto, uno puede saber si existe aire en el peritoneo, en la cavidad peritoneal principal, a través de una radiografía a nivel abdominal. Bien. Entonces hablemos de los distintos tipos o porciones de este peritoneo. Porque se entiende que todo el peritoneo es una bolsa serosa de doble lámina, que vamos a hablar una que es visceral y una que es parietal. Miren lo que le voy a decir. La lámina parietal del peritoneo es la que recubre internamente la cavidad abdominal. Es decir, que la cavidad abdominal por dentro está revestida por una bolsa única, una lámina única, que se denomina peritoneo parietal. ¿Se entiende? Pero luego de otra manera. Si usted hace una disección del abdomen,
va a tener que cortar piel, tejido celular subcutáneo, etc. Una serie de capitas hasta llegar a las capas musculares. Usted seccionó las capas musculares y cuando se encontró bajo los músculos, usted se va a encontrar con una nueva lámina que se denomina fase transversalis. Y si usted la secciona, la corta, viene una nueva lámina y todavía no llega al abdomen. Y esa lámina es el peritoneo parietal. Se la secciona y recién ingresa a la cavidad abdominal. Por lo tanto, lo que quiero decir, existe una lámina de peritoneo que es parietal, que reviste internamente al abdomen, y que esa lámina parietal derivó de la somatopleura. Y la otra lámina estará en relación a las vísceras. A cualquier víscera. A un intestino delgado, a un asa intestinal, a un colon ascendente, a un colon transverso, a un estómago, a un hígado, a lo que sea. Y entonces, ¿cómo se produjo esa situación de que algunas vísceras ingresaron a la cavidad abdominal, o más bien, algunas quedaron revestidas totalmente y otras no? Lo que ocurre es que, como se le explicó a nivel embrionario, como este intestino primitivo de donde derivó todo, iba a ser incluido dentro, o va a ser tomado por estos brazos que se denominan esplásmicos, ¿cierto? Esplagmopleura, la toma, la ingresa, y dependiendo de la porción del intestino, algunas van a estar ingresadas totalmente pegaditas hacia la pared posterior del abdomen. Y si las pegué completamente hacia la pared posterior del abdomen, entonces no van a quedar incluidas en peritoneo, porque el peritoneo quedó delante. Entonces hablamos de órganos o vísceras retroperitoneales. Algunas van a quedar incluidas parcialmente, porque no fui capaz de traerlas completamente hasta acá. Entonces hablamos de vísceras parcialmente peritonizadas. Y algunas las voy a tomar, las voy a incluir totalmente en peritoneo y van a quedar libres dentro de la cavidad peritoneal. Esas las hablamos como vísceras que son peritonizadas o totalmente peritonizadas. Entonces, como tenemos esas diferencias, existirán distintas porciones de peritoneo. Por eso hablamos de meso, aumento, ligamento, repliegue o pliegue. Un meso es el peritoneo que emerge desde la pared posterior del abdomen y va en búsqueda de una víscera y la toma. Desde la pared posterior del abdomen hasta una víscera y la toma. Por lo tanto, si yo soy la pared posterior del abdomen y mi brazo es un es un meso, tomo una víscera y le doy potencial de movimiento para donde usted quiera, pero donde mi brazo le permita. No puede avanzar para otra parte. Por lo tanto, el meso es eso, una estructura que limita el movimiento, le da potencial de movimiento, pero además dentro de su estructura lleva irrigación, inervación, vascularización en general, y sistema linfático asociado, y le lleva los vasos a esa víscera. Por ejemplo, en el adulto existe el mesogástrico. El mesogastrio entonces va a ser una estructura que va desde la pared posterior del abdomen hasta el estómago y lo toma. Existe el mesocolon transverso. Desde la pared posterior del abdomen hasta el colon transverso y lo toma. El mesenterio. Mesenterio, desde la pared posterior del abdomen hasta un asa intestinal del intestino delgado. Mesenterio. La tomé totalmente. Entonces, los mesos convierten a las vísceras en estructuras totalmente peritonizadas. ¿Se entiende? Porque las toman y las dejan ingresadas dentro. Aumento. El aumento son porciones de peritoneo que unen una víscera a otra. Estaba hablando antes que unían una pared a una víscera. Ahora, de una víscera a otra víscera. Por ejemplo, de estómago a hígado, o viceversa. De hígado a duodeno. De estómago a colon transverso. Eso es un aumento. Adicionalmente, los aumentos también tienen
vascularización o llevan en sí vascularización e inervación. Y se dividen en porciones. Y aquí hay algo bien interesante porque es bien confuso además. Las porciones de los omentos se llaman ligamentos, pero no son los mismos ligamentos que estos, ni tampoco los mismos que los ligamentos de artrología. Por ejemplo, el omento mayor, ya lo vamos a ver, se divide en un ligamento gastrocólico, en un ligamento gastroesplénico y un ligamento gastrofrénico. Pero ese ligamento, en realidad lo que le estoy diciendo es una porción. El omento menor, por ejemplo, que va de hígado a estómago y de hígado a duodeno, se divide en porciones, pero se denomina ligamento hepatogástrico y ligamento hepatoduodenal. Pero, de nuevo, esos ligamentos que se les llaman a las porciones de los omentos no tienen nada que ver con los ligamentos peritoneales. ¿Por qué? Es que los ligamentos peritoneales cumplen otros requisitos. Un ligamento peritoneal es un repliegue de peritoneo que cubre a una estructura que lleva vestigios embrionarios o vascularización dentro. Por ejemplo, el ligamento redondo del hígado, el ligamento falciforme, el ligamento venoso, son restos embrionarios de la circulación fetal. Entonces, como están esos ligamentos quedaron como restos embrionarios y son vestigios nada más, y quedan recubiertos en peritoneo, se le denominan ligamentos peritoneales. Pero son bien extraños, esos ligamentos son casi inextensibles, son durísimos. No es igual los ligamentos articulares, son durísimos. Y un pliegue. Un pliegue es una reflexión de peritoneo. ¿Dónde ocurren estas reflexiones de peritoneo? Son en que el peritoneo a nivel parietal, en el peritoneo parietal, es liso y en algunas porciones hace un doblez pequeñito. Por ejemplo, para cubrir una arteria que va pasando. Un pequeño repliegue. Esos repliegues peritoneales que son a nivel del peritoneo parietal nomás, se denominan repliegue. Por ejemplo, para el ligamento umbilical medial o para el ligamento umbilical lateral. Eso quiere decir que si nosotros sacáramos la pared abdominal anterior y la miráramos por dentro, veríamos que el peritoneo es liso y en algunas porciones está replegado, se ven como unas líneas. Y esas líneas se denominan repliegue peritoneal. Pero nos faltó lo más importante. Receso. El receso peritoneal son todos los espacios que deja el peritoneo. Todos los espacios. ¿Por qué son importantes los espacios de peritoneo? Si no son más que... Ni siquiera tienen aire, no tienen nada. Son virtuales nomás. Porque están ocupados por la misma físera. Y la única forma sería ingresar un dedo en la cavidad abdominal y separar. Por ejemplo, el ciego. Yo saco el ciego para poder mirar, por ejemplo, el apéndice vermiforme. Pero cuando saco el ciego, transformo en un espacio, y ese espacio es un receso peritoneal. Se denomina, en este caso, receso retrocecal. Existen muchos. Y son todos importantes. ¿Por qué? Porque los recesos son o mantienen el origen de los procesos infecciosos. Pero además, por los recesos corren los procesos infecciosos. Ocurren líquidos que puedan estar, o procesos de exudados inflamatorios que puedan estar dentro del abdomen. Es decir que cuando comienza una ascitis, uno puede saber dónde se va a ubicar ese líquido, dependiendo de los recesos que van a ser ocupados. ¿Por qué? Porque algunos recesos se comunican unos con otros y otros están limitados o autolimitados, es decir, no se comunican con nada. Entonces, además de nosotros vamos a nombrar los recesos, vamos a seguir su camino y vamos a saber cuáles son autolimitados y cuáles son comunicados. Mire, este es el esquema más ordinario que existe, pero a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque este es el único que muestra una situación que la literatura la comenta, que en la realidad existe y que de hecho las clínicas quirúrgicas se sustentan en esto. Pero no lo encontramos en otro texto. ¿Qué es la diferencia que existe entre esa abertura
y esa cuando están cerradas. Vamos a explicar lo siguiente. Primero, esto es un abdomen con sus vísceras, pero vistas desde lateral, ¿ya? Es decir, que lo que nosotros hicimos aquí era un corte sagital, y mostramos el corte sagital y vemos que existe estómago, el lumen del estómago, mire, el duodeno páncreas, que son retroperitoneales, por eso que están pegados a la pared posterior del abdomen. Esto es pared posterior del abdomen, pared posterior del abdomen. Esto es para pared anterior. Y aquí estamos viendo el colon transverso, y aquí estamos viendo las intestinales representadas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estructura laminar doble que va a ir hacia el colon transverso desde la pared posterior del abdomen, ¿esto cómo se llama? Mesocolon transverso. Si nosotros vemos lo mismo pero a nivel intestinal, hablamos de mesenterio, pero es un meso. En el caso del estómago, miren, una estructura peritoneal lo recubre totalmente, y esta estructura la emite para devolverse y finalmente fijarse al colon transverso. Miren, ligamento gastrocólico. Ligamento gastrocólico. Esto es el elemento mayor. ¿Por qué es un aumento? Porque une el estómago con colon transverso. Víscera a víscera. Ese es el aumento. Y esto es una porción del aumento mayor. Y este es el que se denomina el delantal del anatomista. Y este se le denomina también policía del abdomen. Y este cubre a las vísceras y sobre todo a la cavidad que se denomina inframesocólica prácticamente por completo. Y nosotros la podemos levantar con las manos. Como un delantal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que estas láminas que envió el estómago son dobles. Doble lámina de vuelta. Por lo tanto, el delantal del anatomista está compuesto por 4 láminas. Y esas láminas pueden tener o mantener un receso interno, que se denomina receso inferior. Puede estar abierto o puede no existir el receso. ¿Y por qué puede no existir? Porque yo les dije de que el mesotelio, sobre todo lo que es peritoneo, es muy lábil, ¿cierto? Usted lo toca y se resiente. Y una de las formas en las que se resiente es que se brida. ¿Qué significa eso? Que se pega. Se pega por qué parte. Y cuando varias láminas pasan por sí mismas, se pegan. Por lo tanto, en algunas personas, estas láminas están pegadas desde el nacimiento o antes. Y en algunas personas esto está abierto. Y cuando está abierto, tiene comunicación con este otro espacio, miren, que se denomina cavidad omental. Cavidad omental. Y por lo tanto, esa cavidad omental se encuentra por detrás del estómago. ¿Y por qué es importante esa cavidad? Porque hay que llegar a esa cavidad omental con lo que sea, con un instrumento o con los dedos, para operar, por ejemplo, duodeno páncreas. Entonces, para llegar a una técnica quirúrgica aquí, tiene que ingresar aquí. Entonces, cuando existe receso inferior, y aquí viene la potencia de saber de peritoneo en imagenología. Si existe un receso inferior de esa persona que se va a operar, el cirujano podrá cortar el aumento. Lo podrá cortar cercano a la curvatura mayor del estómago, ¿se lo imagina? Pero no tan cerca, porque pasa la arteria gastromental izquierda y gastromental derecha. Si no, un puro corte y usted se va para la casa. ¿Cierto? Y no vuelve más a la hospital. Pero si lo hace con una distancia de seguridad quirúrgica, entonces usted corta por debajo de esas arterias, hace un corte limpio y puedo levantar el estómago, y como levanto el estómago me voy a encontrar con el receso inferior y me voy a encontrar con la bolsa omental. Y por lo tanto voy a poder operar sin problema y voy a tener un acceso quirúrgico maravilloso. Porque después esto se le hace un par de puntos y después esto se brida completo. Pero si no tengo ese receso inferior, no puedo operar por aquí, porque no tengo por dónde cortar. Y por lo tanto el acceso tendrá que ser por otra parte. Y el acceso ahí es a través de un foramen que se encuentra detrás de la tríada hepática, que se llama foramen de Winslow o foramen omental.
que comunica la cavidad peritoneal principal, o sea, esta cavidad, con esa. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? De tal forma de que si esto está cerrado, hay que ingresar por la cavidad omental, pero a través del foramen de Winslow. ¿Ya? Ya vamos a mostrar. Por lo tanto, el receso inferior del omento mayor es importante cuando existe. Miren que vemos acá. Estamos viendo hígado, estómago, páncreas, duodeno, perfecto, colon transverso, asas intestinales, ¿cierto? Todo lo que está punteado es cavidad peritoneal. De tal forma de que lo que está punteado se denomina cavidad peritoneal principal y está limitado entre el peritoneo parietal, miren, peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Todo el espacio, cavidad peritoneal principal. Y lo que está en verde, que está detrás del estómago, se ubica bolsa omental o cavidad omental, y que está por detrás del foramen de Winslow. Y el foramen de Winslow está detrás de la tríada hepática o ligamento hepatogástrico. O sea que lo que estamos viendo aquí es esa porción, es el omento menor. De tal forma que lo que está uniendo a estómago con hígado se denomina omento menor, dado que el omento mayor era este. Entonces el omento mayor es la unión que existe entre el estómago y de vuelta al colon. Y adicionalmente, el omento mayor aquí está cerrado. Aquí no existe receso, no está dibujado el receso inferior. ¿Se entiende? Porque aquí podría haber una abertura. ¿Y cuál es el más de los casos? Aquí está cerrado. Aquí está cerrado. De tal forma que si estuviera abierto, entonces tendríamos acceso a esa cavidad, ¿cierto? Esta cavidad tiene varios límites precisos, algunos pilares dentro que se pueden meter los dedos, etcétera, etcétera. Todo eso contenido de morfología 2, y ustedes después lo van a poder tocar, van a tener que identificar ciertas cosas dentro de las cavidades abdominales de los cadáveres. Por mientras, yo quiero que ustedes aprendan esto. Que detrás del estómago, el estómago está libre, y que detrás del estómago hay un espacio. Y que ese espacio es importante para llegar a las vísceras que son retroperitoneales. Y acá estamos viendo mesenterio, miren. Mesenterio. Perfecto. Aumento mayor entonces. El aumento mayor, miren.